Las fuertes explosiones se sucedieron tras los ataques lanzados por Estados Unidos en la madrugada del martes contra Isfahán, donde se encuentran importantes bases militares iraníes y una instalación nuclear. El fallecimiento de 3 soldados indonesios de la FINUL en el sur del Líbano a manos presuntamente del ejército israelí provoca la convocatoria de una reunión de emergencia en la ONU. El FBI ha afirmado que el hombre que embistió con su camioneta una gran sinagoga en la zona de Detroit se inspiró en el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Una enorme bola de fuego se elevó sobre la ciudad iraní de Isfahán tras los ataques estadounidenses de la madrugada del martes. La ciudad, situada en el centro del país, alberga importantes bases militares iraníes, así como la instalación nuclear que Estados Unidos bombardeó en junio. Los ataques se producen a pesar del compromiso de Washington de reducir la intensidad de los ataques para permitir que se celebren conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. Teherán afirma que las exigencias de Estados Unidos son poco realistas e inaceptables y añade que no participa en los esfuerzos liderados por Pakistán. مطالبی که به ما منتقل شده حالا تحت هر عنوانی که شما بخواید اسمشو ببرید 15 بندی یا کمتر و بیشتر درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشست‌هایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره خب چارچوبی است که خودشون تأسیس کردن. ما در این Mientras tanto, los ataques iraníes continúan alcanzando el interior de Israel, con ataques en zonas céntricas que han causado varios heridos. Estos ataques de represalia también tienen como objetivo a los vecinos árabes del Golfo y las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que habían interceptado amenazas aéreas sobre Dubái. El precio del petróleo sigue disparándose con el crudo Brent, el referente internacional, alcanzando un máximo de alrededor 98 euros por barril, mientras Irán mantiene su control sobre el estrecho de Hormuz. Las restricciones a las exportaciones de petróleo a través de esta vía marítima, por la que suele pasar el 20% del petróleo mundial, han provocado que el precio del petróleo aumente aproximadamente un 70% en comparación con las cifras anteriores a la guerra. Los precios del petróleo subieron a primera hora de la tarde del martes en Europa, con el Eurostoxx 50 subiendo casi un 1%, mientras los inversores seguían mostrándose cautelosos ante la amenaza del presidente de Estados Unidos de destruir el principal centro de exportación de petróleo y las plantas desalinizadoras de Irán, a menos que acepte un acuerdo. La subida se produjo tras un ligero descenso el martes por la mañana, a pesar de que los dos principales índices de referencia del petróleo, el West Texas Intermediate y el Brent, se mantuvieron muy por encima de los $100 el barril. En cuanto a Asia, el Nikkei 225 de Japón ha subido un 0,6%, el Kospi de Corea del Sur ha caído más de un 4%, el Hang Seng de Hong Kong cotiza sin cambios y el índice Shanghai Composite ha bajado un 0,8%. Las últimas caídas en los mercados se producen mientras los gobiernos de todo el mundo se apresuran a aplicar medidas para aliviar la carga del aumento de los precios de los combustibles, ya que Irán sigue bloqueando en torno a una quinta parte del petróleo crudo y el gas mundiales que pasan por el estrecho de Hormuz. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene previsto convocar una reunión de emergencia tras la muerte de 3 miembros de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano en un plazo de 24 horas. La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, la FINUL, informa de que 2 de sus efectivos murieron el lunes en una explosión y otro falleció el domingo por la noche cuando un proyectil impactó en su posición. Los cascos azules han iniciado una investigación sobre los incidentes que se produjeron por separado. El ejército israelí declaró el martes que también estaba investigando los 2 incidentes para determinar si fueron obra de Hezbollah o de las fuerzas de defensa de Israel. Attacks on peacekeepers, as we've been saying quite a bit, is a grave violation of international humanitarian law and of Security Council Resolution 1701 and may amount to war crimes. There will need to be accountability. Los incidentes se producen en un momento en el que se intensifican los combates entre los militantes de Hezbollah y las fuerzas israelíes. Además, el ministro de Defensa del Estado hebreo, Israel Katz, ha anunciado recientemente que Israel establecerá una zona de seguridad permanente en el sur del Líbano y mantendrá el control militar de todo el territorio al finalizar la guerra, invadiendo de facto el estado fronterizo.
Una delegación de 12 ministros de Asuntos Exteriores europeos y la máxima representante diplomática de la UE, Kaja Kallas, han llegado a Kiev para conmemorar el 4º aniversario de las atrocidades de Bucha. La visita a la localidad, donde se descubrieron más de 400 cadáveres tras el fin de una ocupación rusa de un mes de duración en 2022, sirve como un sombrío recordatorio de los crímenes de guerra documentados por las Naciones Unidas. Aunque el martes 26 Estados miembros se comprometieron a garantizar la plena rendición de cuentas para las víctimas, la UE sigue dividida internamente, ya que Hungría no firmó la declaración conjunta y sigue bloqueando un préstamo vital de 90.000 millones de euros para Kiev. El aniversario llega en un momento crítico para Ucrania, con la atención de la comunidad internacional centrada en la escalada del conflicto en Oriente Medio. Los responsables de la UE advirtieron de que no debe olvidarse la mayor guerra terrestre del continente. El FBI ha afirmado que dispone de más detalles sobre el perfil del hombre armado que, a principios de marzo, embistió con su camioneta una gran sinagoga en la zona de Detroit. Según la agencia estadounidense, se cree que Ayman Ghazali se inspiró en el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán. Ayman Ghazali grabó un vídeo apenas unos minutos antes del ataque, en el que decía que quería matar a tantos de ellos como pudiera en la gran congregación judía. Based on the evidence gathered to date, we assess this attack to be a Hezbollah-inspired act of terrorism, purposely targeting the Jewish community and the largest Jewish temple in Michigan. El FBI se refirió a los vídeos y las cuentas en redes sociales pertenecientes a Ayman Ghazali en los que abogaba por la venganza y promovía la ideología de Hezbollah. Sus vínculos familiares con Hezbollah se hicieron públicos poco después del ataque. El ejército israelí afirmó que uno de sus hermanos era un comandante de Hezbollah en Líbano que murió allí en marzo. Ghazali estrelló su coche contra una zona de educación infantil. El ataque se produjo pocos días después del inicio de la guerra entre Irán e Israel y Estados Unidos, que comenzó a finales de febrero. Su camioneta estaba cargada con fuegos artificiales de uso comercial y bidones con más de 100 litros de gasolina. El vehículo se incendió tras estrellarse contra la sinagoga. El FBI afirmó que era imposible saber si Ghazali era consciente de que habría niños presentes en ese momento. Un guardia de seguridad resultó herido durante el ataque. Además, hubo un intercambio de disparos con otro guardia de seguridad antes de que Ghazali se quitara la vida. Ninguno de los 150 niños ni los miembros del personal resultaron heridos. C'est la Gestapo, vous êtes juif, on vient vous arrêter. Compartiendo su historia para que nunca la olvidemos. Ginette Kolinka es una de las últimas supervivientes del Holocausto en Francia y a pesar del paso de los años sigue contando su historia, en ocasiones varias veces a la semana, a públicos de todas las edades. Desde su detención por la Gestapo a los 19 años, junto con su padre, su hermano y su sobrino, en marzo de 1944 hasta los largos meses que pasó en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. On exige de nous la nudité totale. Il faut enlever les culottes. La haine des nazis envers les juifs était telle qu'ils ont été chercher tous les détails qui pouvaient nous faire souffrir. Ginette Kolinka se mostró reacia durante mucho tiempo a contar su historia. Fue necesaria la petición de una asociación de antiguos deportados y las insistentes llamadas de un investigador de la Fundación del Holocausto, un vasto proyecto para recopilar testimonios puesto en marcha por el cineasta estadounidense Steven Spielberg a principios de la década del 2000 para que se comprometiera a actuar como embajadora de la memoria del Holocausto. Hoy en día centra sus esfuerzos en dar charlas en colegios para transmitir su historia a las generaciones más jóvenes. Alors naturellement, on a dû me poser des questions. Et ce que je me rappelle, c'est la réponse que je faisais. Si ça devait arriver, encore une fois, j'espère que jamais, 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 eh bien, et que j'avais un enfant, eh bien, je préférerais l'étrangler de mes propres mains que de le faire subir ce que j'ai subi. Pour moi, c'était une réponse qui voulait tout dire. Un testimonio impactante seguido de debates abiertos. Los estudiantes estaban cautivados. C'est une femme formidable. C'est formidable de l'avoir en face de nous. Cette force de témoignage, cette force
cette force mentale en fait qu'elle a d'être devant nous, d'être devant une salle pleine d'élèves et puis on est tous hyper intéressés, c'est une joie pour nous d'être là. Je pense vraiment que cette femme est extraordinaire. On trouve le même mot pour la décrire, c'est magique d'entendre ça, c'est triste. Por su incansable compromiso con la transmisión de la historia, Ginette Kolinka fue nombrada comendadora de la Orden de las Artes y las Letras en 2024. Ahora, con más de 101 años, dice que quiere seguir visitando colegios mientras pueda para transmitir su mensaje de tolerancia a las generaciones más jóvenes. En Grecia, 3 meses después de que las autoridades intervinieran para frenar el brote de viruela ovina, los ganaderos y productores de queso feta están desesperados. Desde principios de marzo, las autoridades han ordenado el sacrificio de entre 500.000 y 600.000 cabezas de ganado ovino para contener el brote en la región de Tesalia y zonas del centro y norte de Grecia. Το οποίο δεν ξέρουμε πότε άμα ξαναβγεί άλλο κρούσμα, ξανά πάρει έγκλεισμα. Με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ζωοτροφές, να μην μπορούμε να βγούμε έξω για βοσκή και να αυξάνεται το κόστος παραγωγής. El sacrificio de cabezas de ganado y la consiguiente caída de la producción de leche de oveja y cabra supone una grave amenaza para la producción de feta, uno de los productos de exportación más valiosos de Grecia. Επειδή θανατώθηκαν 500-600.000 πρόβατα, το γάλα θα είναι κατά πολύ μειωμένο. Με αποτέλεσμα θα επηρεάσει και στη φέτα. Θα είναι πάρα πολύ μειωμένη η φέτα. Los productores de queso feta de la región de Tesalia informan de que la producción de leche ha disminuido en torno a un 40% este año. Para esta región productora de feta representa más de la mitad de las exportaciones totales y cualquier perturbación tiene repercusiones a nivel nacional. Μειώνοντας το ζωικό κεφάλαιο, περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος. Εφόσον περιορίζεται η προσφορά του γάλακτος, πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να παράγουμε λιγότερη φέτα. Para 2026, la producción de feta podría enfrentarse a un déficit de aproximadamente 20.000 toneladas. En comparación, la producción total en 2025 fue de aproximadamente 140.000 toneladas.